Buenos días, hermanos. Me da gusto verles otra vez. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Que no nos vimos. Sí, le doy gracias a Dios por permitirme otra vez estar con ustedes. Sí, ahora estoy en la iglesia de Chimalhuacán como encargado. Gracias a Dios, ahora se están reuniendo como entre 40 y 50 hermanos, por la gracia a Dios. Sí, también estamos ahorita trabajando juntos para predicar más el Evangelio. Hoy también vamos a aprender la palabra importante para la vida cristiana y vamos a iniciar con la oración. ¿Oramos juntos? Dios Padre, le damos gracias porque usted nos ha salvado del eterno infierno, de la cual nosotros merecíamos, pero por su misericordia es de que estamos aquí, en su iglesia, la cual ha comprado con su preciosa sangre, y le agradecemos. Padre, estamos delante de usted porque reconocemos que somos débiles y sin su ayuda no podemos hacer nada. Le pido por la iglesia de Coyoacán que usted sea el que les ayude a vivir a los hermanos una vida grata delante de sus ojos y que juntos podamos predicar el Evangelio. Le pido también que esté este tiempo con nosotros para aprender de su palabra. Controle la boca del que predica su palabra y por favor le pido que les dé el corazón entendido a los hermanos y sus oídos estén abiertos para escuchar su palabra. Y también esta palabra quede guardada en su corazón para poder vivir como usted quiere. Gracias Dios por este tiempo que nos permite hoy en este día. Oramos dándole gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, hermanos, de favor, en el libro de Números. Busquemos la Biblia Números, de favor. Números capítulo 6. Libro Números capítulo 6. Números capítulo 6. Números capítulo 6, del versículo 1 al 8. Números 6, del 1 al 8. Número 6, del 1 al 8. Vamos a leer intercaladamente, hermanos. Yo el primero, ustedes el segundo. Así vamos, y el 8 lo leemos juntos. ¿Está bien? Dice la palabra de Dios así. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el tiempo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Gracias, hermanos. Sí, hoy vamos a aprender con el tema el voto de los nazareos. Sí, el nazareo, es necesario aprender este tema. Si nosotros nos damos cuenta, nazareo significa separado o consagrado. Pero les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué será primero? ¿Ser separado o consagrado? Separado. Sí, primero es ser separado para después vivir una vida consagrada. Por eso es necesario hoy aprender con este tema, el voto de los nazareos. Miren, hermanos, en Números capítulo 1 habla sobre el censo del ejército de los israelitas. Capítulo 2 habla sobre el campamento de los israelitas.
Del capítulo 3 al capítulo 5 habla sobre el censo de los levitas y sus deberes. ¿Cuáles eran sus deberes que tenían que hacer? Pero el capítulo 6 habla del voto del nazareo. ¿Por qué, hermanos? Miren, si nosotros vemos del capítulo 3 al capítulo 5, habla cuál era el deber de los levitas, pero no solamente de los levitas, sino también de los sacerdotes. Los únicos que podían servir a Dios eran levitas y sacerdotes. De ahí en fuera nadie más podía servir a Dios. Entonces, vamos a ver, Dios también quiere que los demás puedan servirle, pero lo más importante era tener primero el corazón, el deseo de querer servir a Dios. Por eso el versículo 2, veamos qué es lo que dice aquí. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Aquí, ¿qué es lo que dice la palabra? Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya sea hombre o mujer, ¿pueden servir a quién? A Dios. Pero la única manera para poder servir a Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer ese voto, el voto del nazareo. Si no hacen este voto delante de Dios, entonces no pueden servir a Dios. Entonces aquí dice, sea hombre o sea mujer, podrán servir a Dios siempre y cuando hagan ese voto. Miren, hermanos, en la Biblia habla de 3 tipos de nazareos. Primero, es el nazareo por mandato de Dios. Veamos, ¿se les viene alguien a la mente? Sí, Sansón. Es el que fue nazareo por mandato de Dios. Veamos la Biblia, hermanos. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Versículo 3 al 5. Jueces 13, del 3 al 5. Jueces 13, del 3 al 5. Jueces 13, del 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí, ¿de quién hablará? De Sansón. Sí, fue por mandato de Dios. Dios mandó para que Sansón fuera nazareo. Pero no solamente este Sansón fue nazareo por mandato de Dios. En la Biblia alguien habla de alguien más. ¿De quién será? De Juan el Bautista. Vamos a buscar, hermanos, San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 13 al 15. San Lucas 1 del 13 al 15. ¿Lo tienen? Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth le dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Aquí de quién está hablando? De Juan el Bautista. Sí, estos dos son hombres que fueron nazareos por mandato de Dios. Pero también habla de otro tipo de nazareo, por voto de los padres. ¿Alguien se acuerdan? ¿Alguien? Sí, Samuel. Samuel fue nazareo por voto de los padres. Buscamos, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 1.
del 9 al 11. Este es por voto de los padres. Primera de Samuel 1, del 9 al 11. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí habla de otro tipo de nazareo. ¿Por mandato de quién? ¿Por mandato? No, por el voto de los padres. Esta es el segundo tipo de nazareo. Primero es por mandato de Dios, el segundo es por voto de los padres. Pero hay otro tipo de nazareo, el nazareo por la propia voluntad. En la Biblia, ¿de quién hablará? ¿Que se hizo nazareo por su propia voluntad? Sí, aparte de Jesucristo. ¿Alguien más? Apóstol Pablo. Vamos a buscar Hechos. Busquemos la Biblia, Hechos, capítulo 18. Hechos 18, 18. Hechos 18, 18. ¿Lo tienen? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado él la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Sí, él se rapó la cabeza y se había hecho el voto. Aquí habla de otro tipo de nazareo. Es el otro tipo. ¿Cuál es? El de corazón voluntario. Hay tres tipos de nazareo. Por mandato, ¿verdad? También por voto de los padres y también por corazón voluntario. Pero vamos a ver, volvamos otra vez, hermanos, Números capítulo 6. Al principio, volvamos, Números capítulo 6. Aquí habla el proceso para hacerse el nazareo. Números capítulo 6. Número 6. Versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarato, de todo lo que nace de la vid, desde granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazarato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Qué es lo que tiene que hacer el nazarato? Vivir una vida santa, una vida dedicada a Dios, una vida que siempre está cerca de Dios. Pero lo más importante es primero hacer el voto. Si no tiene el corazón voluntario, ¿podrá apartarse? No, no puede apartarse. Si no tiene el corazón voluntario, no puede llevar una vida consagrada. Por eso, ¿qué tan importante es primero hacer el voto? Para después llevar la vida apartada y después dedicarse a tener la comunión con Dios. Esto es muy importante, hermanos. Pero pensemos, en la actualidad, ¿quién podrá hacer ese nazarato espiritual? ¿Quién? Sí, nosotros los salvos. Miren, hermanos, nosotros somos los que somos separados ¿de qué? ¿De dónde fuimos separados? Del mundo. Nosotros somos los que fuimos separados del mundo. Nosotros antes estábamos viviendo lejos de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. E incluso éramos los enemigos de Dios, que íbamos a ir ¿a dónde? Al eterno infierno. Veamos, hermanos, Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Capítulo 2, perdón, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2 del 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí habla, nosotros éramos los enemigos de Dios, que estábamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Según quién? Según la voluntad de Satanás. Vivíamos así, hermanos, siguiendo el mundo. Si vemos, este mundo está oscuro, está lleno de tanta maldad, de tanto pecado, pero nosotros vivíamos así. Pero éramos los enemigos ¿de quién? De Dios. Estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios. Veamos versículo 13 que dice aquí: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes vivíamos lejanos, separados de Dios, destinados a ir al infierno, pero solamente por la sangre de Jesucristo, ¿qué pasó? Nos acercamos. Sí, ahora somos parte de Dios. Somos parte del cuerpo, que es la iglesia de Dios. ¿No es así? Entonces, nosotros seguimos viviendo en este mundo, pero ahora ya vivimos una vida separada, una vida aparte de este mundo. Por eso el salvo es el único que puede vivir como el nazareo. La persona que aún no ha sido salva es la que aún sigue metida en este mundo, sigue siendo esclava del pecado, sigue estando en las tinieblas, sigue estando en la oscuridad. Pero ¿con qué propósito está viviendo en este mundo? Pensemos, hermanos. Si nosotros miramos la gente que no es salva, ¿cuál será su propósito de este mundo? ¿Será predicar? No. ¿Será llevar la vida que le agrada a Dios? ¿Será llevar la vida separada del mundo? No. Siempre quiere disfrutar más de este mundo tan oscuro. Pero veamos qué dice Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Del versículo 15 al 17. 5, 15 al 17. Del 15 al 17. Eclesiastés 5 del 15 al 17. ¿Lo tienen? Dice aquí la palabra: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Aquí, versículo 15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Sí, todos los hombres viven así. ¿No es así, hermanos? Pero veamos, ¿están viviendo en este mundo? ¿Cercanos a este mundo? Pero el versículo 17, ¿qué dice? Come en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esa es la vida de la persona que no ha sido salva. Come en tinieblas, quiere decir que su vida aún está en tinieblas, aún no ha sido salvo. Aunque come, bebe, vive para este mundo, tiene riquezas, pero su vida ante Dios, ¿cómo es? Tiniebla.
sigue siendo la tiniebla, vive con el afán, con dolor y miseria. ¿Por qué miseria? El versículo 16 dice, ¿por qué miseria? Dice, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. Aquí dice, este es un gran mal. Sí, el hombre puede vivir con todos los bienes. Viene a este mundo, no es salvo, no obtiene la vida eterna y muere. ¿No vivió en miseria? Así es. Por eso para Dios esto es gran mal. Aquí lo dice la Biblia, este también es un gran mal. Que como vino, la persona viene sin vida eterna, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que obtener? La vida eterna. En este mundo hay que obtener la vida eterna para ir a la vida eterna. Pero si en este mundo no obtiene la vida eterna, ¿qué pasará? Se perderá. Por eso esto es malo. Por eso el hombre tiene que obtener la vida eterna. Obtener la vida eterna es ¿qué? Ser separado de este mundo. Nosotros como salvos ya fuimos separados de este mundo, pero la persona que no ha sido salva sigue viviendo según la manera de este mundo, según la corriente de este mundo, pero dice la Biblia, sigue viviendo en tiniebla. Sigue viviendo en las tinieblas, vive en el afán. ¿Y cuál será su fin? La miseria. ¿Cuál miseria? La oscuridad eterna. ¿A qué me refiero? El infierno. Veamos, hermanos, San Mateo capítulo 22. San Mateo 22, 13. San Mateo 22, 13. ¿No tienen? 22, 13. Vamos a leer juntos. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Aquí de qué habla? De las tinieblas. Vive en tinieblas, ¿y a dónde vivirá después de la muerte? En tinieblas. Quiere decir en el infierno, pero este es el propósito de la cual Dios me permitió vivir en este mundo. No, Él me permitió venir a este mundo para que obtenga la vida eterna y después vaya a vivir eternamente con Él. ¿Pero el hombre quiere esto? ¿La persona quiere vivir eternamente con Dios? Para predicar en Coyoacán, ¿es fácil o difícil? Es difícil. Si invitamos a la gente al seminario, ¿es fácil que venga? No. Pero si les invitamos porque va a haber alguna fiesta, ¿qué pasa? Sí, rápido va la gente. Sí, porque sigue viviendo en tinieblas. Si a la gente se le invita a cometer el pecado, claro que va. Si la gente vive así en el pecado es porque aún sigue siendo esclava de Satanás. Sigue siendo esclavo del pecado. Veamos, hermanos, San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 34. Ocho, 34. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí dice, ¿verdad? El que hace el pecado es esclavo del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí hay dos personas, el esclavo y el hijo. Sí, el hijo de Dios también puede llegar a cometer el pecado, pero tiene que una esperanza. Pero el esclavo, si comete algún error en casa, ¿tendrá alguna esperanza? No, porque será corrido. Pero el Hijo de Dios todavía tiene la esperanza. Aunque ha llegado a cometer, tiene esa esperanza viva. Pero veamos, hermanos, ¿cuál es el título de hoy?
El voto del Nazareo. Pensemos nosotros somos los que ya fuimos separados, pero ¿cómo debemos vivir? Como el Nazareo. Veamos, hermanos, nosotros somos los separados del mundo, o sea, los salvos, pero lo primero que debe de ver en nuestro corazón es el voto voluntario. Antes, solamente los levitas y sacerdotes podían servir a Dios dentro del templo, dentro del tabernáculo, pero de ahí en fuera nadie podía servir. Pero solamente por este voto, la gente, sea hombre o mujer, pueden servir a Dios. Pero es necesario tener ¿qué? El corazón voluntario. Nosotros también, cuando recibimos la salvación, automáticamente ¿qué viene? Este corazón voluntario. Cuando uno ha recibido la salvación, voluntariamente quiere leer la Biblia, voluntariamente quiere orar, voluntariamente quiere estar en la comunión, voluntariamente quiere predicar. ¿No es así? Sí, así es. ¿O les forza, Pastor Rafael? Hermanos, tienen que venir a la reunión, si no vienen los voy a castigar. No, voluntariamente uno viene, ¿no? Viene a la reunión del miércoles, del domingo, a la reunión de mujeres, de célula, de varones. Voluntariamente tiene este corazón, porque ha sido salvo, ¿no? Veamos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. 13, Filipenses 2, 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, de favor, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí dice, Dios es el que en vosotros produce. ¿Dónde está Dios? En nosotros. Cuando uno es salvo, ¿quién mora en nosotros? Sí, Dios, el Espíritu Santo. La Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que cuando uno creyó el Evangelio, en ese momento, ¿quién entra en nosotros? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién es el que produce obedecer a Dios? Sí. Tengo este deseo, yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios. ¿No tienen este deseo, hermanos? Sí, automáticamente uno tiene este deseo. Es como el bebé, cuando nace, ¿cuál es su deseo? Comer, alimentarse. Es algo normal, ¿sí o no? Cuando un niño va creciendo, ¿con quién quiere estar siempre? Con la mamá. Es algo normal. Y el salvo, cuando nace de nuevo, ¿qué es lo que quiere hacer? Estar cerca de Dios. Es algo normal. Estar cerca de Dios siempre quiere. Por eso tenemos que tener también este corazón. Siempre desear estar cerca de Dios. Pero, ¿por qué a veces no podemos? Sí, una parte de mi corazón quiere servir a Dios, quiere obedecer a Dios. Pero también hay la naturaleza que no quiere. Sí, esto es así. No quiere. ¿Por qué será así? ¿Por qué? Porque siempre va la pelea entre la carne y el espíritu. Siempre habrá esta pelea, hermanos. Siempre habrá. Pero aquí, al quien alimente más, es el que podrá obtener más fuerza. Por eso el nazareo primero que tenía que tener, el deseo de servir a Dios. Entonces, si tiene este deseo de servir a Dios, entonces puede hacer el voto ante Dios. Yo quiero servir a Dios. ¿Pero qué es lo que tenía que hacer el nazareo? Segundo, apartarse. Tiene que apartarse. Busquemos la Biblia, hermanos, Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Números 6, del 3 al 4. Números 6,
del 3 al 4. ¿Lo tienen? Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazairato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Aquí dice, ¿de qué se tiene que apartar? Del vino. Sí, se tiene que apartar del vino, pero veamos del versículo 6 al 7, ¿de qué se tiene que apartar también? Dice, todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. ¿De qué se tiene que apartar? Vino y muertos. Sí, así es. Nosotros los salvos también. ¿Qué representará el vino? El vino representa el placer de este mundo. El placer de este mundo. El salvo, sí, tiene este deseo de querer servir y obedecer a Dios, pero hay algo que puede estancarme. ¿Qué será? El no querer apartarme del deseo mundano. Nosotros como salvos tenemos que también tener este deseo, apartarme de las cosas de este mundo. ¿Qué significa el vino? El placer. Vamos a buscar, hermanos, Salmos 104. Salmos 104. Aquí habla. Salmos 104. Aquí habla, ¿qué produce el vino? Salmos 104, 15. Salmos 104, 15. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí dice, el vino que alegra el corazón del hombre. El vino que alegra. Esta es una característica del vino. ¿Alguna vez tomaron, hermanos? ¿Cómo se sintieron? ¿Felices? ¿Alegres? Sí, yo no sé, porque nunca yo tomé. Por eso no puedo decir qué se siente. Pero sí, la mayoría dice, cuando uno toma se siente alegre. Pero veamos, empieza a tomar, se empieza a sentir alegre, pero ¿cuánto tiempo dura esta alegría? Solamente un rato, porque después viene la tristeza. Empieza a sacar sus sentimientos, se pone triste, ¿no es así? Solamente esta alegría es por un momento. Así es este mundo. El mundo ofrece cosas vanas que dan la alegría por un momento nada más. Pero pensemos, hermanos, mi corazón, ¿qué está siguiendo? ¿Qué sigue? ¿El placer? ¿Por un momento? Es necesario pensar. Por un momento el mundo me da esta alegría. Por un momento me puedo sentir feliz. Pero después, ¿cómo me puedo sentir? Veamos. Esto es lo que produce el vino. La alegría momentánea. Por eso nosotros, hermanos, ¿de qué nos tenemos que apartar? De las cosas del mundo. Las cosas que ofrece este mundo, nosotros tenemos que apartarnos. Incluso el pecado, por un momento puede ser que se sienta feliz. Pero después, ¿qué viene? La tristeza. Sí, uno se siente triste después. La alegría solamente dura por un momento, pero después para recuperar la comunión con Dios, que ya se rompió, es difícil a veces. Por eso, esto representa el vino, la alegría momentánea. Nosotros no debemos de conformarnos con esto, con la alegría momentánea, sino tenemos que pensar en la alegría que Dios nos da.
Cuando uno está cerca de Dios, ¿cómo se siente? Cuando uno lee en la mañana, en la tarde, en la noche la palabra, cuando uno ora a Dios, cuando uno está en la comunión, ¿cómo uno se puede sentir? Alegre, feliz, gozoso. Todo el día va bien. Pero cuando uno deja esto, se siente incómodo su vida. Por eso nosotros tenemos que tratar de dejar las cosas de este mundo. También otra característica del vino, dice la Biblia que es traicionero. Veamos Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 5. Habacuc, capítulo 2, versículo 5. Habacuc, casi está hasta el final, hermanos. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Habacuc, capítulo 2, versículo 5. Dos, 5. ¿Lo tienen? Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Aquí dice, el vino, ¿qué es lo que hace? Juntar a las gentes, ¿verdad? Juntar a los pueblos. ¿Alguna vez vieron algún borracho solito? No, por lo regular siempre está en grupo. Siempre está en grupo. Pero la Biblia dice el vino que da traición. Produce la traición. Cuando están tomados, ¿qué empiezan a sacar? Dice un dicho, ¿no? El niño y el borracho siempre dice la verdad. Sí, tenían un secreto, pero ¿qué pasa? Lo saca. ¿No es así? El vino produce la traición. Hermanos, este mundo también es así. El mundo nos da muchas cosas para que traicionemos a Dios. Veamos la Biblia, Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. 4:4. 4:4. ¿Lo tienen? Dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí dice, ¿verdad? El quien ama al mundo, se constituye, o sea, se hace enemigo. ¿De quién? De Dios. Sí, aunque es hijo, puede traicionar a Dios por el deseo carnal. Por ejemplo, hermanos, el salvo, ¿qué falta? Vamos a ver, falta una reunión, le dicen en el trabajo, el día de hoy te voy a duplicar tu salario, tienes que venir. ¿Qué harían, hermanos? ¿Asisten a la reunión o al trabajo con el doble de salario? Pensemos, ¿a dónde se inclinaría mi corazón? El mundo me ofrece esto, pero yo tengo que decidir a dónde. Entonces, como salvo, ¿qué tengo que hacer? Decidir a la reunión. Pero si yo decido lo contrario, estoy codiciando el dinero. Por eso esto es también traición. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pensar. Sí, si yo cometo el pecado, ¿estoy traicionando a quién? A Dios Padre. Por eso nosotros tenemos que dejar, sí, los deseos de este mundo. El salvo también puede tener el deseo, y claro que también se puede manchar de este mundo. Veamos, hermanos, primera de Juan, capítulo 2.
capítulo 2, versículo 15 al 17. Sí, primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. ¿Lo tienen? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí dice, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿quién lo ofrece? El mundo. Pero incluso todas estas cosas, ¿quién las puede llegar a amar? El salvo. Veamos, versículo 15 aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Les hago una pregunta, hermanos. Aquí, ¿habla a los que son salvos o a los que no son salvos? A los salvos. Por eso el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿A quién habló esta palabra? A los salvos. A los salvos nos está diciendo, no amen al mundo, porque el corazón se puede inclinar hacia el mundo. Así es, hermanos. El vino es así, hace que uno traicione. Pero si uno, como salvo, ama más al mundo, puede traicionar a Dios. Puede vivir una vida alejada de Dios. Por eso pensemos, así puede llegar a pasar en nuestra vida. Pero al nazareo, ¿qué se le pidió? Hay que vivir una vida separada del vino. A nosotros como salvos, ¿qué se nos pide? Hay que vivir una vida separada de los deseos de este mundo. El vino también tiene una cosa más. Hace rato lo leímos en Habacuc 2:5. Es soberbio. Produce la soberbia. Cuando uno está tomando, sí, dice que también traiciona, pero también saca su soberbia. Porque empieza a presumir. No, pues yo tengo esto, no sé si alguna vez llegaron a hacerlo. Yo no puedo decirlo porque no tomé. Pero sí es lo que dicen. Cuando uno está ya bien tomado, empieza a sacar todos los bienes que ha hecho. Empieza a presumir. Hace que sea soberbio. Pensemos, hermanos, así es el vino, pero también así es este mundo. Cuando el mundo me da y yo lo acepto, el corazón se empieza a hacer soberbio. Soberbio. Se empieza a alejar de Dios. Empiezo a alejarme de Dios. Me empiezo a alejar de la iglesia. No, ahorita no necesito de la iglesia. Después. Pero después, ¿qué viene? El quebrantamiento. Como hijo, si se aleja de Dios, después viene su quebrantamiento. Su disciplina para volverlo a regresar. Esto es lo que puede hacer Dios con el hijo que se hace soberbio. Este mundo es así. Da el placer por un momento. Por eso, como salvos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Separarnos. Decidir. El quien quiere servir a Dios, primero tenía que decidir en su corazón. Quiero servir a Dios. Quiero obedecer a Dios. Quiero estar cerca de Dios. Ya, tiene este corazón. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer también? Separarse. Tiene que decidir esto también. Separarse. En nosotros como salvos también. Cuando escuchamos las palabras, hay este corazón de que yo ya quiero vivir bien ante Dios. Quiero servir a Dios. Quiero vivir la vida que le agrade a Dios. Sí, tenemos este corazón el día de hoy. Pero ¿qué tal mañana? ¿Qué pasó? Es porque aún no quiero
separarme. Hay que tener esta decisión también. Cuando uno hace el voto, tiene que también tener la decisión de separarse. Si el salvo no se separa del deseo del mundo, entonces ¿de qué se va a separar? De la palabra. Vamos a ver Proverbios, capítulo 31, versículo 5. Proverbios 31, 5. Proverbios 31, 5. ¿Lo tienen? Leemos juntos. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí dice, bebiendo olviden la ley. Sí, hermanos, como salvos, para apartarse, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la palabra. Pero el salvo que no lee la palabra, ¿qué pasará? Se acercará más al mundo, a sus deseos que da el mundo, y se aleja de Dios. Se va alejando. Por eso la comunión con Dios se va rompiendo. Pensemos, hermanos, para poder vivir la vida que le agrada a Dios, hay que decidir esto en el corazón. Hay que apartarse. ¿Hay alguna cosa que me hace apartarme de Dios? Pues esto tengo que quitarlo para no apartarme de mi Señor. Esto fue lo primero que Dios le pidió ¿a quién? Al nazareo. No tienes que tomar el vino. Nosotros, ¿qué es lo que no tenemos que tomar? El placer mundano. La otra parte, ¿qué le pidió a los nazareos? Apartarse de los muertos. Entonces, ¿a qué se refiere los muertos? Sí, a lo inmundo. Así es. A los que no son salvos, a las personas que no son salvas, a ellos se refieren las personas inmundas. Miren, hermanos, nosotros como salvos tenemos que vivir como las personas distinguidas. Veamos Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 8. Colosenses 3, del 5 al 8. Colosenses 3, del 5 al 8. ¿Lo tienen? Del 5 al 8 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí, estas cosas son ¿qué? Las cosas terrenales. Sí, nosotros podemos llegar a contaminarnos, pero tenemos que apartarnos de lo inmundo. Tiene que ver la distinción entre el salvo y el que no es salvo. En el grupo de los amigos, tiene que ver la distinción. Tiene que ser diferente la vida. ¿Por qué él es diferente? ¿Por qué será diferente? En el trabajo, ¿tú por qué eres diferente? ¿Por qué no tomas con nosotros? ¿Por qué no fumas con nosotros? ¿Por qué? Entonces, hay que ser diferentes. Por eso, la Biblia, ¿qué nos pide? Hay que apartarnos de lo inmundo. O sea, de la amistad mundana. Sí, si mi amigo no es salvo, quiere decir que es inmundo. Aún no ha sido salvo. Pero si yo tengo una amistad con él, y si yo estoy alejado de la palabra, ¿no me puede jalar al mundo?
Claro, me puede jalar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cortar esa relación. Hay que apartarse de ellos. Si no, me hará que yo siga pecando contra Dios. Yo tengo que decidir esto. Si ellos son los que me hacen apartar, entonces yo me tengo que apartar de ellos. Si no, me mezclaré igual que ellos y no habrá ningún cambio, ninguna diferencia. Seremos iguales. Por eso nuestra vida tiene que ver la diferencia. La diferencia. Hermanos, también pensemos en la familia. También incluso puede ver los que no han sido salvos. ¿No es así? Pero pensemos, si mi familia me dice, no vayas a la iglesia, vente el domingo, vamos a tomar, vamos a hacer una carnita asada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Pensemos, hermanos, si vamos y mi familia está tomando, es posible que también me invite. Anda, tómate una, anda, no pasa nada. Así va a decir. Hermanos, si llega a tomar, ¿cree que la familia puede ser salva? No puede ser salva. Ya estoy mezclado en el mundo. Entonces yo seré culpable de esto. Yo tengo que decidir. Pero veamos, si yo como salvo marco el límite con mi familia. No. Primero voy a la iglesia, sí. Después, si todavía están allí, los alcanzo. Es muy diferente. Doy la prioridad ¿a quién? A Dios, a la iglesia. Uno puede ir ya más fuerte. Entonces, aunque vaya, puede predicar a su familia. Oye, yo escuché hoy en la palabra así. Vamos, hay que acercarnos más. Esto es enseñarle a la familia. Por eso uno tiene que distinguir. Ser distinguidos. Pero si nos mezclamos, perderé el tiempo de la predicación. Creo que una vez les conté un testimonio de un hermano que le invitaban a tomar entre varios amigos. Anda, toma, toma. Él decía, no voy a tomar. ¿Por qué no? Entonces empezaron todos a burlar de él, que no podía tomar. Pero sí, él se molestó un poco porque se burlaban de él. Pero él se levantó de la mesa y dijo, si yo tomo, todos se mueren. ¿Qué creen que hicieron sus amigos? Se burlaron, se rieron. Decían, este está loco. Así pensaron. Pero ¿saben qué dijo? Miren, yo soy salvo, pero si yo tomo, yo jamás les podré predicar. Y ustedes no podrán creer en lo que yo predico. Y ustedes irían al infierno. Entonces, ellos solamente se quedaron callados. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser distintos, hermanos. Sí, si yo veo que la amistad me está alejando de Dios, hay que cortar esa amistad. No es buena esta amistad. ¿Cuándo sería bueno tener la amistad? Solamente para predicar. Para predicar. Puedo tener la amistad. Dios me permitió tener compañeros en el trabajo para predicar. Porque este es el propósito del salvo, ¿no? Salvar a las almas. Me permitió tener compañeros en la escuela, ¿para qué? Para predicar. Pero si yo me mezclo con ellos, hago lo mismo que ellos, estoy perdiendo yo muchas cosas. Por eso, nosotros tenemos que ser diferentes, distintos, alejarnos de las personas que me hacen cometer el mal. Pensemos, hermanos. Sí, hubo una vez donde un hermano me dijo también, es muy difícil dejar a mis amigos. Es muy difícil que ellos se alejen de mí. Aunque yo me voy por un lado, ellos parece que me están siguiendo. Me es muy difícil. Entonces yo le dije así, hay una manera para que te dejen de seguir. ¿Cuál? Predícales. Predícales. Diles del seminario. Si les hablas del seminario, ellos se van a alejar. Ay, no, ya no, porque me va a hablar de la Biblia. No. Sí, hermanos. Si tienen este amigo, hay que así decirle, vamos al seminario, a ver si le siguen buscando. Uno tiene que vivir, sí, separado, vivir distinguido. Hay la diferencia entre el salvo y el que no es salvo.
Hay la diferencia entre el muerto y el que está durmiendo. Incluso el salvo puede estar durmiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno, vamos a ver, un dormido, sí, aunque está durmiendo, pero le habla fuerte, ¿qué pasará? Se despierta. Pero uno que está muerto, aunque hable fuerte, ¿puede despertarse? No, esta es la diferencia. El salvo también puede llegar a estar durmiendo en el deseo de este mundo, pero la palabra cuando habla fuerte, ¿qué hay que hacer? Despertar. La Biblia lo dice, veamos, Efesios. Perdón, busquemos mejor Romanos, perdón hermanos, Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, 11. 11 y 12. Vamos a leer juntos, hermanos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Aquí dice, hay que levantarnos del sueño. Cuando el salvo tiene todavía el corazón pegado a este mundo, es porque está durmiendo. Está durmiendo. Pero pensemos, es tiempo de levantarse. El salvo puede llegar a dormir, pero es necesario despertarse. Entonces, dos cosas tenía que hacer el nazareo. ¿Alejarse de quién? Separarse del vino y no tocar muerto. Nosotros también tenemos que alejarnos del deseo de este mundo y también de las personas mundanas, de las cosas de este mundo. Hay que separarse, hermanos. Pero hay una cosa que tenía que dedicarse el nazareo. ¿Cuál será? Vamos a ver, Números, capítulo 6. Número 6, versículo 5. Esto es lo que tenía que dedicarse el nazareo. Números 6, 5. ¿Lo tienen? Dice, todo el tiempo del voto de su nazarato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Qué es lo que tiene que dedicarse el nazareo? Sí, a ser santo. Pero hay algo más. Veamos. ¿Tenía que cortarse el cabello? No. ¿Tiene que dejarse crecer el cabello? Pero veamos qué significa esto, hermanos. El cabello va pegado con la cabeza. Pero si se corta el cabello, ¿cómo se verá? Sí, se puede ver un poco mal, ¿verdad? Cortarse el cabello. Veamos, ¿esto qué quiere decir? ¿Nuestra cabeza quién es? Jesucristo. Pero, si cortamos el cabello, ¿qué quiere decir? Estoy rompiendo la comunión con Dios. Se rompe la comunión con Dios. El que corta el cabello es el que rompe la comunión con Dios. Miren, hermanos, el salvo es el que tiene que llevar siempre pegada su vida con el Señor. Siempre. Si el salvo siempre lleva la vida cerca del Señor, claro que va a tener la fuerza. Si el salvo lleva la vida en la comunión con el Señor, lee la palabra, ora, claro que va a tener la fuerza. Pero el salvo que está pegado al mundo, está cortando su comunión con Dios. Por eso nosotros no tenemos que ser así, hermanos. Veamos, hace rato hablamos de un nazareo, de Sansón. Sansón tenía el cabello, pero el cabello era el que le daba la fuerza. No.
es Dios. Es Dios. Pero ¿él qué hizo? Se cortó. Se cortó. No se dedicó a cuidar esto. Por un momento sí, estaba cuidando. Por eso Dalila le estaba insistiendo, ¿verdad? Insiste, insiste, insiste. Hasta que cayó. ¿Y después qué pasó? Se cortó. La Biblia lo dice. Vamos a ver, Jueces. Jueces 16. Jueces 16. Jueces 16, de 19 y 20. Jueces 16, 19 y 20, ¿lo tienen? Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, por su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí habla. ¿Qué es lo que hacía Dalila? Sí, aquí la Biblia lo dice. Estaba insistiendo, 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 hasta que Sansón le descubrió. Entonces, ¿qué hizo Dalila? Se pidió ¿qué? Cortar el cabello. Se corta el cabello, pero él ¿qué pensaba? Yo puedo salir, yo puedo vencer. ¿Pero él pudo vencer? No, ya se quedó sin fuerza. Incluso el salvo también puede pasar, hermanos. El salvo puede pasar por este proceso. Siempre Satanás está insistiendo. Hazlo, hazlo, no pasa nada. Pareciera que está consintiéndonos. Pero llegará el tiempo donde uno puede caer. Sí, si cae, rompe la comunión con Dios. Sí, hermanos, se rompe la comunión con Dios. Aunque Sansón quería salir, ¿tuvo la fuerza? Ya no. Ya Dios se había apartado de él. Dios se había apartado. Entonces, ¿cómo fue la vida de Sansón ante los filisteos? De burla. Veamos qué dice aquí, versículo 25. (16:25) dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Aquí, dice la Biblia, sintieron alegría en su corazón. ¿Quién sintió alegría en su corazón? Los filisteos. ¿Y por qué sentían alegría en su corazón? Sí, es seguro que estaban borrachos. Estaban borrachos. El vino representa la alegría. Da la alegría. ¿Y a quién mandaron a llamar? A Sansón. O sea, el mundo hace esto. Pero si uno se mezcla con el mundo, ¿quién se va a reír de nosotros? El mundo. ¿Y eso qué es salvo? Se puede burlar de nosotros. Esto es lo que le pasó a quién? A Sansón. Nosotros, hermanos, si rompemos la comunión con Dios, no tendremos la fuerza para poder llevar la vida que le agrada a Dios. Al contrario, ya nos alejamos de Dios. Sansón fue el que pecó contra Dios. Sí, su placer mundano de Sansón, ¿qué sería? Las mujeres. Este sería su placer. Las mujeres. También en la Biblia dice que tocó ¿qué? Animal muerto. Sí, se contaminó. Poco a poco se fue contaminando hasta apartar la comunión con Dios. Incluso también nos puede pasar.
Solamente el pecado empieza con poco y después se va haciendo grande. Hay un dicho, ¿no? De poquito en poquito se llena el jarrito. Igual así, hermanos, de poquito en poquito, pecado, se empieza a llenar el corazón del pecado. Por eso nosotros, si se llena, si hay el pecado, ¿podremos tener la fuerza? No. Se rompe la fuerza. Se rompe la comunión con Dios. Vamos a buscar, hermanos, 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7, 1. 2 de Corintios 7, 1. Sí, hermana, 2 de Corintios 7, 1. Siete, 1. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice? Amados, o sea, los salvos tenemos tales promesas, tenemos la promesa de ir al cielo eterno, pero ¿qué nos pide la palabra? ¿Qué se nos pide hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque el corazón también se puede contaminar. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero tenemos que limpiarnos. La Biblia nos enseña cómo se puede limpiar el salvo. Veamos, 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 1 de Timoteo 4, 5. ¿Lo tienen? 4, 5. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? 1 de Timoteo 4, 5. Vamos a leerlo juntos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo podemos llevar la vida limpia ante Dios? Por la palabra y la oración. Incluso, hermanos, aunque estemos sucios en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a la palabra. Sí, acercarnos. Sí, es necesario orar y pedirle perdón a Dios, pero lo más importante es acercarse a la palabra. Volverse a acercar a Dios para recuperar la comunión. Sí, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. La Biblia nos dice, solamente por la palabra y la oración, uno puede llevar la vida obediente a Dios. Esa vida que se limpia ante Dios. Miren, hermanos, en la Biblia también a Jesús se le conoció como Nazareo. Pero Jesucristo fue el que vivió distinguido y apartado del mundo. Así es. Y Él nos enseña cómo con la palabra y la oración se puede llevar la vida distinguida. Veamos San Lucas. Primero vamos a ver la palabra, San Lucas, capítulo 4. San Lucas 4, 16. ¿Lo tienen? San Lucas 4:16. San Lucas 4:16. Leemos juntos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí habla de Jesús. Dice que Él se levantó a leer. ¿Conforme a qué? Su costumbre. La costumbre quiere decir un hábito. Jesucristo tenía el hábito de leer la palabra. Pero veamos, hermanos, Jesucristo es el autor de la palabra, ¿no? Jesucristo es Dios mismo.
Pero ¿cómo es posible que él mismo leía? ¿Cómo es posible? ¿Él necesitaba leer la palabra? Él es santo. Pero él nos enseña que nosotros como salvos debemos de tener este mismo hábito. Un buen padre enseñará a un hijo. Y el hijo que ve bien del padre, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? Repetir. Dios es nuestro Padre. Jesucristo, Él fue el que leyó. Entonces nosotros como salvos, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Tener el hábito de leer, hermanos. ¿Es fácil o difícil leer? Vamos a ver. Pensé que no iban a responder, pero les digo, hermanos, leer la Biblia fácilmente es cuando ya tiene el hábito. Cuando alguien tiene el hábito de leer la Biblia, será fácil. Pero cuando alguien no tiene el hábito de leer la Biblia, es muy difícil. Es muy difícil leer. Por eso, hermanos, si me es difícil ahora, ¿qué hay que hacer? Leer, leer, leer. Intento con un capítulo hoy, mañana con 2, pasado con 3. Hay que tratar. Aunque me sea difícil en mi carne, pero tengo que hacerlo. Si alguien se propone una meta, por ejemplo, yo quiero ser doctor, es un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar demasiado. Si esta es mi meta, no importa, pero lo voy a hacer. ¿No es así? Por eso, hermanos, nosotros también, aunque nos sea muy difícil leer, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. Si yo hago esto, puedo llevar una vida cercana a Dios. Por eso es necesario leer la palabra. Nosotros tenemos que hacer esto, tener este buen hábito de leer la palabra. Sí, ya inició el año, ya pasó un mes, ¿verdad? Entonces, como salvos, siempre tenemos la tablita de lectura. Sí tiene la tablita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Empieza bien. Pasa enero, pero después febrero. ¿Siguen? Espero que sí, hermanos. Hay que seguir. Febrero, marzo, hasta diciembre. Sería bueno que todos la pudieran mostrar. Si la pudieran mostrar al pastor, todos se sorprendería, ¿verdad? Sí, no solamente él. Creo que Dios estaría muy feliz. Creo que la comunión de ustedes con Dios estaría muy bien. Esto es más importante, hermanos. Tener la comunión con Dios. Por eso tenemos que tener este hábito. Hay que tratar de leer. Hasta que automáticamente lo haga. ¿Se entiende? También nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Porque orar también nos lleva a la vida santa, limpia, de comunión con Dios. Busquemos igual San Lucas capítulo 5. 5:16. San Lucas 5:16. 5:16. ¿Lo tienen? Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora también capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. 6:12. ¿Lo tienen? Leemos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué dice? Pasó la noche orando a Dios. No dice cuánto tiempo, ¿verdad? Pero es seguro que oró mucho tiempo. Él oraba, pero Él es Dios, ¿no? Él es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Pero ¿cómo es posible que oraba? ¿O se oraba a sí mismo? Nos está enseñando, hermanos, qué tan importante es tener la comunión por medio de la oración. Aquí dice, pasando la noche orando. ¿A quién oraba? A Dios. Jesucristo quería enseñarnos esto. ¿Qué tan importante es tener la comunión con Dios por medio de la oración? Jesucristo, nosotros podemos ver en San Marcos 1:35, Él se paraba muy de mañana para orar. Se iba al desierto y oraba.
¿Sería fácil para nosotros pararnos temprano a orar? Hay que hacerlo hábito. Pero también dice en la noche. ¿Qué tal en la noche? Ya estamos cansados. Vamos a orar. ¿Y qué pasa? Rápido decimos el amén. Uno se queda dormido. Por eso, hermanos, hay que tener este hábito. Hay que orar. Nuestro Señor nos enseña esto. Para llevar la vida limpia ante Dios se necesita palabra y oración. Así nosotros podemos limpiarnos diario. Veamos, cuando alguien se baña temprano en la mañana, se va listo a trabajar. Se bañó. Pero cuando regresa, ¿llegará limpio? No. Aunque se haya bañado ese día, regresa sucio. Sí regresa sucio. Cuando uno también pasa así ante Dios. En la mañana yo leo, pero hay muchas cosas que pasan en el día que me pueden ensuciar. ¿Pero qué hay que hacer? También en la noche limpiarnos. Sería bueno tener esta costumbre, hermanos. Hay que tratar hasta que se nos haga el hábito. Sí, si ustedes se bañaron en la mañana, pueden pasar en la noche una toalla húmeda, así en la cara, en el cuello. ¿Cómo estará? Negra. Estará negra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiarse, ¿no? Igual así, hermanos, ante Dios. Hay que limpiarnos por la palabra y la oración. El Señor nos enseñó esto. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo 26. ...40 y 41. Es el último versículo. San Mateo 26... 40 y 41. Leemos juntos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí dice. Jesucristo le preguntó a Pedro: ¿no podéis saber? Aquí dice, ¿verdad? Velar conmigo una hora. Una hora. El Señor fue a orar en el Getsemaní. Estaba orando. ¿Cuándo estaba orando el Señor aquí? En medio del sufrimiento. Ya estaba a punto de ser entregado. Él estaba orando. ¿Pero qué le dijo a Pedro? ¿No pudiste velar conmigo? O sea, no pudo estar despierto. Pensemos, hermanos, si el Señor me preguntara hoy: ¿no pudiste velar conmigo? ¿Cómo me sentiría? Puede ser que triste, puede ser que avergonzado, pero ¿qué tenemos que hacer? Velar, como dice aquí. Velad y orar. Quiere decir, hay que estar velando. Sí, por la palabra uno puede estar despierto y orando para no entrar ¿qué? En la tentación. Sí, Dios, que es santo, justo y bueno, ayuda a los salvos a superar la tentación. Cuando el salvo está cerca de la palabra y la oración. Pero si el salvo no lleva esto en su vida, claro que puede amar más al mundo. Por eso hoy aprendimos con el voto del Nazaret. Es necesario nosotros practicar en nuestra vida cristiana. Decidir en mi corazón, tengo que vivir para el Señor. Y apartarme de lo inmundo, de las cosas que me dan placer. Y después, acercarme a Dios. No romper la relación con Dios. Tratar de tener la relación con Dios. ¿Se entiende, hermanos? Vamos a terminar hasta aquí. ¿Oramos juntos?
Dios nuestro Padre, le damos gracias por habernos permitido hoy estudiar su palabra. Le pedimos que si hemos fallado, nos perdone de toda la maldad y reconocemos que somos débiles. Por eso necesitamos de su ayuda. Por favor, haga que nuestro corazón sea limpio delante de usted por su palabra y también que podamos tener la comunión. Padre, le pido que usted sea el que anime el corazón de nuestros hermanos aquí en la iglesia de Coyoacán y que podamos llevar una vida santa, separada del mundo, una vida que le agrade a usted, una vida llena del Espíritu Santo, donde podamos dar frutos y así poder predicar el Evangelio. Le pido también por el pastor Rafael, le pido que usted cuide en todo momento la vida de él y también le dé la sabiduría, juntamente con su familia y también a cada uno de los hermanos que están aquí. Le pido que les bendiga espiritualmente y que haga prosperar su alma, pero también que les apoye en lo material. Gracias Dios por todo este tiempo que nos permitió hoy aprender la palabra. Dejamos todo, nuestra vida y el resto de este día en sus poderosas manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén.